Diego López en tan solo un año y un mes consigue pasar de lo más bajo y de no estar en UFC a estar rankeado top 3 de la división de las 145 libras, una de las más complicadas dentro de la compañía de la UFC. Pero claro, aquí tenemos a un campeón que muchas personas piensan que es o invencible o piensan de que está sobrevalorado. Entonces, Diego López es un peligro realmente para Ilia Topuria después de lo que ha demostrado contra Brian Ortega. Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9, mi esquina y tu esquina de artes marciales. Señores, lo de Diego López es algo impresionante. De verdad que no sé si llegáis a entender la grandeza de lo que ha hecho Diego López después de UFC 306, porque le gana, es verdad, que a un Brian Ortega que no se vio nada bien en esa pelea, pero le ganó al top 3 de la división. Y ahora ha pasado a estar en el puesto número 3 de la división de las 145 libras, que en mi opinión compite con las 135 libras por estar en la segunda posición de las mejores divisiones de toda la UFC después del peso ligero. Y además, no solamente ha sido llegar al top 3, sino de la forma en la que lo ha hecho. Y es que Diego López en su debut en la UFC lo hizo contra Movsar Evloev, dándole un peleón a alguien que en mi opinión es súper dominante como Movsar Evloev. Y es que tenemos que ser sinceros aquí, el que mejor pelea le ha dado a Movsar Evloev en toda la UFC ha sido Diego López. Y Movsar Evloev es un claro contendiente al título. Es verdad de que fue una pelea bastante igualada, pero Diego López estuvo a punto de finalizarlo 2 veces con el Jiu-Jitsu. Movsar Evloev es verdad que lo dominó en lucha, pero luego Diego López conseguía revertirlo y llevarlo al Jiu-Jitsu. Y en mi opinión fue una pelea bastante controvertida, aunque bueno, sí que pienso de que se lo debería de haber llevado Movsar Evloev. Pero al poco tiempo Diego López vuelve a pelear y es que consigue una racha de finalizaciones en el primer asalto, creo que de 3 peleas. De verdad que me pareció impresionante. Y en la tercera pelea de esta racha de 3 peleas seguidas ganadas en el primer asalto, peleó contra Sodiq Yusuff, que nadie había conseguido noquearlo, y le engancha un upper que de verdad deja a Sodiq Yusuff bastante tocado y lo finaliza en el primer asalto, y ya era un top 14 Sodiq Yusuff. Y ahí es cuando Diego López consiguió entrar en el top 15 de la división de las 145 libras. Y es que no es lo mismo entrar en el top 15 de las 145 libras que por ejemplo en los pesos pesados o en los mismos peso pluma. ¿Por qué? Porque son divisiones que tienen mucha menos profundidad. Pero es que las 145 libras, si miramos el ranking del top 15, está lleno de gente que son matadores, de verdad, que son personas, son peleadores que son buenísimos. Pero Diego López se consiguió meter ahí, y lo impresionante fue que lo hizo en menos de un año. Y después de ganarle a Sodiq Yusuff, la UFC le empareja contra Brian Ortega, es verdad que en un corto aviso en 2 semanas, y Diego López acepta esa pelea. ¿Qué es lo que pasó? Que Brian Ortega tenía que bajar mucho peso y tuvieron que pararle el corte de peso a Brian Ortega, se puso malo con fiebre y le cancelaron la pelea a Diego López en el mismo día de la pelea. Y claro, aquí está lo más loco de todo, ¿no? Y es que a 4 horas de que Diego López tuviese que pelear dentro de la jaula de la UFC, le dan un oponente de reemplazo y es Dan Ige. Y bueno, aquí vimos una pelea que realmente a Diego López sí que pienso que se le complicó. Es verdad que el primer y segundo asalto lo dominó bastante bien, pero el tercer asalto le faltó bastante cardio a Diego López, y Dan Ige dio una muy buena pelea, habiendo aceptado una pelea no en corto aviso, sino en el mismo evento lo aceptó. Hicieron un pesaje, aceptaron los dos los términos y condiciones, y Dan Ige peleó contra Diego López, y aunque perdió, se llevó el respeto de muchos, pero también Diego López se llevó el respeto de muchos. ¿Por qué? Porque Diego López es que está súper activo, y además a cada peleador que le ponen, de verdad de que da un peleón y siempre acepta cualquier tipo de peleador. Y bueno, después de todo lo que pasó con Dan Ige, la UFC le dijo: mira, pide quien tú quieras, nosotros hacemos el trabajo. Y Diego López volvió a pedir a Brian Ortega. Y claro, la UFC, ¿cómo no le iba a conseguir esa pelea contra Brian Ortega? Pues se la dieron otra vez a Diego López, y Diego López consiguió capitalizar en UFC 306, donde en el primer asalto casi noquea a Brian Ortega, en el segundo la verdad de que tuvo bastante buen dominio en el striking, y en el tercero, bueno, estuvieron ahí más igualados, pero realmente Diego López mostró ser mejor que Brian Ortega, por lo menos en el apartado del
el striking, porque sí que es verdad de que en el jiu-jitsu no estuvieron mucho en la pelea, aunque en alguna ocasión en la pelea sí que estuvieron los dos y se neutralizaron, pero realmente aquí ninguno de los dos quería estar. Aunque bueno, Brian Ortega sí que quería a lo mejor estar un poquito más en el suelo que Diego López, ¿no? Pero también porque estaba recibiendo un castigo impresionante arriba. Y si hay algo que ha demostrado Diego López en todas sus peleas que ha hecho en UFC, es que verdaderamente es un peligro para cualquier persona dentro de la división. Y es que tiene buena pegada, tiene buen jiu-jitsu, además tenemos que ver si tiene una buena mandíbula, pero también hay algunas cosas que yo he visto que no me han encantado. Y es que Diego López es una cabra loca que se pone a pegar golpes, a intercambiar golpes, entra en el clinch, pega aquí. De verdad que en algunas ocasiones me parece que está un poquito desfasado. Y es verdad de que tiene unos muy buenos 3, 4, 5 primeros minutos, el primer asalto bastante bueno, pero luego siempre va de más a menos en todas las peleas. Y eso es algo que es un problema, ¿no? Porque si eso te pasa en peleas de 3 asaltos, pues vale, ok, tienes un asalto, el segundo si más o menos lo empiezas bien puedes ir ganándolo, pero luego ya cuando en un tercer asalto ya estás pidiendo la hora y luego además también tienes otros 2 asaltos más, los asaltos de campeonato, me parece de que es algo que se tiene que mirar muchísimo Diego López, aunque bueno, él es un trabajador nato, él es el entrenador de jiu-jitsu del Lobo Gym, que es el gimnasio donde está Alex Sagrasso, Irene Aldana, todo ese tipo de peleadores entre brasileños y mexicanos, que la verdad que son todos bastante entretenidos, pero sí que es verdad de que todos tienen alguna debilidad, y en Diego López también los veo, ¿no? Y es que incluso contra Brian Ortega se llegó a comer varios jabs. Brian Ortega, que ya se veía muy lento, le entraban algunos golpes y Diego López en algunas ocasiones pudo incluso sufrir, no llegó a sufrir del todo, pero me parece de que ahora mismo está más alto de lo que su nivel debería de estar. Y es que seamos sinceros, Brian Ortega era el rival más asequible al que se podía enfrentar Diego López. Yo es verdad que le daba como ganador a Brian Ortega porque yo me acordaba del Brian Ortega antiguo, que la verdad sí que era bastante bueno, pero se ha visto un Brian Ortega bastante lento, que se comió un montón de golpes, bueno, siempre se ha comido un montón de golpes, a él le gusta parar los golpes con la cara y esperar a que su mandíbula la aguante. Y es verdad que bueno, Diego López en el primer asalto le hizo un knockdown, pero realmente si vemos las peleas de Volkanovski, si vemos las peleas de Max Holloway, Brian Ortega cuando se ha enfrentado al top de la división siempre ha sufrido. Y en mi opinión Diego López no pudo llegar a dominar tanto a Brian Ortega como lo pudieron hacer ellos dos, ¿no? Entonces yo me imagino una pelea de Diego López contra Volkanovski y yo veo a Volkanovski dándole una paliza, pudiendo capitalizar bastante bien los errores que tiene Diego López. Además, si alguien traza una muy buena estrategia contra Diego López, me parece de que Diego López puede sufrir mucho. Entonces, ¿Diego López es una amenaza real para Ilia Topuria? Pues en mi opinión, a día de hoy, creo de que Ilia Topuria le daría una severa paliza a Diego López. Y me explico por qué. Yo pienso de que en una pelea de Diego López contra Ilia Topuria no va a ir al intercambio contra Diego López, se va a quedar aquí esperándolo, va a estudiarlo un poco. Y en cuanto Ilia Topuria vea la oportunidad de capitalizar los errores que tiene Diego López, me parece de que va a poder meterle bastante presión y el hígado de Diego López se va a desintegrar en cuanto Ilia Topuria le enganche una. Entonces, en mi opinión, creo de que Diego López sí que es un peligro para Ilia Topuria, pero me parece de que hoy día Ilia Topuria le daría una severa paliza a Diego López. Y es que vamos a ver, en el striking me parece de que Ilia Topuria sería el papá de Diego López. Luego en el suelo vamos a poner de que Diego López es mejor que Ilia Topuria, que eso está por demostrar, pero en lucha Ilia Topuria también es el papá de Diego López. Entonces, Diego López no va a ser capaz de llevar al suelo a Ilia Topuria porque no lo consiguió Bryce Mitchell. Bryce Mitchell solo lo consiguió una vez y porque Ilia Topuria tuvo un fallo. Pero Ilia Topuria de verdad que consiguió defender un montón de intentos de derribo de Bryce Mitchell. Y yo pienso de que Diego López ni tiene la fuerza para poder derribar a Ilia Topuria. Y luego en el suelo yo pienso de que Topuria puede tener habilidades suficientes para poder defenderse de buena manera, incluso invertir las posiciones y por qué no someter a Diego López. Pero sí que le tengo que dar algo a Diego López, que si se enfrenta a Ilia Topuria es algo que me daría bastante miedo. Y es que Diego López en los primeros minutos de verdad de que es un peligro para cualquier peleador de la división. Ha demostrado mucho poder en sus manos y además, a pesar de que tira los golpes alocados, ha demostrado que tiene bastante buena puntería. Y eso se vio contra Movsar Evloev, se ha visto contra todos los peleadores que se han enfrentado, contra Pat Sabatini, contra Sodiq Yusuff, contra Dan Ige, ahora contra Brian Ortega. Entonces Diego López sí que es verdad que es bastante peligroso con las manos, pero sí que pienso de que es un peleador que necesita mucho la locura, e Ilia Topuria es totalmente lo contrario.
él va mirando aquí, va cabeceando, te tira un golpe y ve cómo tú reaccionas, te tira muchas fintas. Y la verdad es que no veo a Diego López conectando muchísimos golpes a Ilia Topuria, pero bueno, solo necesita uno para tocarlo bien. Y a Ilia Topuria ya alguna que otra vez le han tocado bien la cara, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, si hoy tengo que hacer una apuesta de Diego López contra Ilia Topuria, en el caso de que Ilia Topuria le gane a Max Holloway, en mi opinión, Ilia Topuria se lo llevaría con claridad y yo pienso de que lo dejaría en evidencia. Pero no solo Ilia Topuria, es que yo pienso de que un Volkanovski recuperado, un Max Holloway, si le gana a Ilia Topuria, un Arnold Allen, le pueden dar una buena clase a Diego López en lo que sería MMA. Pero a mí sinceramente me encanta Diego López y menos contra Ilia Topuria y Max Holloway yo querría que le ganase a todos los peleadores dentro de esta división porque además me cae bien, se hace mucho de querer y Diego López es un peleador que me encanta. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame aquí abajo qué es lo que piensas de Diego López, qué es lo que piensas en una pelea hipotética de Diego López contra Ilia Topuria, qué es lo que podría pasar. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!